La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. La estatal argentina YPF cerró un acuerdo estratégico con la petrolera italiana Eni para avanzar en la exploración offshore de petróleo en Uruguay. El anuncio se suma a la confirmación de APA de realizar un pozo exploratorio en la plataforma marítima entre el año próximo y el año 2027. El CEO de YPF, Horacio Marín, estimó en 25% la probabilidad de hallar hidrocarburos. Hablando ayer en el Coloquio Energía Summit 2025, organizado por el medio El Observador, afirmó que un eventual hallazgo cambia el Uruguay. La empresa italiana analizará la prospección sísmica 3D del bloque de 17.000 kilómetros cuadrados en aguas profundas antes de decidir si se perfora o no finalmente el pozo. A todo esto, la empresa italiana y argentina que anunciaron esto ayer señalan que estudios recientes indican similitudes de la cuenca Orange sobre el margen africano en Namibia, donde se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas. Ambos márgenes compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, lo que, sumado a las similitudes observadas luego de la apertura del Atlántico, abre un importante potencial exploratorio en el margen americano. Pero más allá de esta novedad, que es de primera magnitud para nuestra realidad, bien vale la pena detenernos a observar que este proceso o este paso que se dio ayer es la acumulación de información que viene llevando adelante Uruguay desde hace muchísimos años en la búsqueda de petróleo o eventualmente gas en nuestra plataforma, y que desde que se han realizado las rondas Uruguay con muchas empresas que se han presentado con información, con evaluaciones y demás, se llega a este punto. Digamos, no es una casualidad, es una acumulación de información y de procesos que derivan en esta novedad. Y quien ha estado al frente durante muchos años de este proceso en ANCAP es el doctor Héctor de Santa Ana, geólogo, ex gerente de explotación y producción de ANCAP y ex asesor de asuntos estratégicos de la empresa uruguaya, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor de Santa Ana, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está? No, un gusto. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo ha pasado? ¿Bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Me Es un alegro. gusto conversar con usted, porque como le decía ayer cuando combinamos la nota, siempre que surgen estos temas, usted es una referencia para hablar del asunto. Por eso conviene empezar de atrás hacia adelante, digamos. ¿Hace cuánto tiempo que ANCAP está inserta en el proceso justamente para analizar qué es lo que contiene la plataforma marítima uruguaya? Sí, básicamente el periodo de mayor esfuerzo y de mayor inversión, no hecha por el país, por supuesto, hecha por las empresas petroleras y riesgos que tomaron las empresas de servicios petroleros, y se puede decir que fue en los últimos 20 años. Pero un detalle que creo que es importante, que era lo que procurábamos, de que esos 20 años fueron de forma continua, es decir, no aquella disociación en el tiempo de la exploración como fue anterior a hace 20 años, que después de hacer los pozos en el año 78 en el offshore muy somero, donde hoy sabemos que no tiene prospectividad, realmente pasaron 40 años sin actividad, y eso realmente para mí, que además lo trabajé, lo tuve que armar de absolutamente cero, resulta muy complejo. Pero lo importante que fueron estos 20 años, los 20 años de mayor inversión, de mayor contacto, de mayor salida al exterior, de mayor inversión por empresas petroleras, pero también por empresas de servicio, nuestra mayor dedicación en las operaciones, porque muchas de las operaciones fueron diseñadas, definidas, programadas y controladas por ANCAP en el mar. Uh-huh. Doctor, estos 20 años de información continua, sostenida, de inversiones, ¿qué nos han permitido saber hasta ahora con respecto a las ubicaciones y a su eventual productividad desde el punto de vista energético?
Sí, lo primero que podemos saber hoy es que con los datos se abrió una nueva línea de investigación. El mar era un lugar desconocido, hoy todavía lo es, pero digo, con muchísimos datos se pudo saber el potencial del mar. Desde el punto de vista biológico, ecológico, porque lo hemos trabajado y hemos hecho relevamientos oceanográficos específicamente para eso, sino desde el punto de vista energético, y que no menos en lo que tuvo que ver con la extensión de los límites continentales que todos trabajamos en la Comisión de Presidencia durante 20 años para lograr esa extensión, que fue el primer país en el área del Atlántico Occidental en lograrlo. Es decir, que desde el punto de vista básicamente del conocimiento, fue conocimiento para el océano, no solamente fue conocimiento para la industria petrolera. Y en lo que tiene que ver con la industria energética, lo quiero llevar a un tema más amplio. Uh-huh. Hoy sabemos la potencialidad que tiene nuestro territorio, no solamente en términos petroleros, que hemos avanzado mucho y sabemos ya con mucha definición qué es lo que podemos tener o qué es lo que tenemos, sino en otras áreas energéticas, como pueden ser todo el proceso que hemos vivido en el tema de molinos en los lugares que tienen más potencial de generación eléctrica para la fabricación de hidrógeno verde para la exportación, o lo que es más notorio, la potencialidad que tenemos en el suelo oceánico para lo que son las tierras raras o lo que pueden llegar a ser los minerales energéticos estratégicos. Por eso digo, el dato es lograr alfabetizarse en ciencias y democratizar esa información a todos y a todos niveles para que se entienda el valor que tiene en la investigación científica. Uh-huh. Y también, por supuesto, como en este caso que estamos hablando, aplicada, industrial. Claro. Doctor, este proceso justamente comenzó hace muchos años con la ronda de 2009, digamos, como primer mojón probablemente, aunque para llegar a 2009 también hubo una acumulación previa, digamos. Es interesante señalar que cuál era el contexto en ese momento, ¿no? Porque recuerdo la publicación Upstream Inside Latin America, que destacaba el contexto económico, financiero y global por el cual se daban esas condiciones, en las que igualmente ANCAP, corrigiendo algunos aspectos, igualmente se jugó, digamos, porque aquel primer paso se dio en un contexto muy difícil. ¿Es correcto señalarlo de esa manera? Correcto, absolutamente, y en los hechos y en los datos. Repetirse a los datos siempre. Muy importante que la gente que habla de este tema trate saber que existen datos en cada momento histórico, en cada hito histórico de esta industria, y particularmente en Uruguay. Nosotros arrancamos con no teníamos, es decir, el presidente me dijo, mira, no tenés gente, no tenés plata, hacé lo que pueda, pero la estructura está para empezar a trabajar. Eso dio lugar a que muchas empresas del exterior, y tuvimos que visitarla, y tuvimos que hablar con ella, y tuvimos que vender como quien vende cualquier otro producto, que es un proyecto en este caso. Y en ese marco comenzamos a trabajar con una empresa noruega, y mucho con Noruega en temas ambientales, en temas de pesca, en tema oceanográfico, cómo fue el proceso de ellos, porque fue un proceso también muy interesante, pero empezamos a trabajar en todos los temas que abordaba o que requería los estudios ambientales, los estudios que en este país no existía. Es decir, de hecho, en este país, en el 2007, 2008, 2009, no existía requerimiento de un estudio ambiental previo uh-huh. para hacer sísmica. Y bueno, pero de todas formas nosotros dimos, colaboramos, aportamos, generamos relevamientos que eran importantes para saber en dónde estábamos emplazados en ese estudio. 2007 fue el momento que empezamos a generar la sísmica. Ahí nos preparamos para tener los datos básicos generales para que la industria pudiera pagarlos, en primer lugar, porque los datos se pagan, es decir, ANCAP recibe el pago de esos datos conjuntamente con la empresa que invierte, y poder ver qué potencial tenía. Con esos datos fue que 2009 fue la primera ronda. Primera ronda que en el proceso
el valor de petróleo llegó a los máximos históricos, $147, y cuando abrimos la ronda el petróleo estaba en 38. Esa fue la situación de comienzo. Eso fue el bautismo, vamos a decir. Claro. Por eso decía lo del contexto, ¿no? Eso es interesante señalar el contexto. Desde la Ronda Uruguay 2009 tuvo un cronograma de 7 meses de duración. Se lanzó el 1 de diciembre de 2008 aquí en Montevideo y justamente llegó todo ese tiempo. Y en ese tiempo se dieron todos esos vaivenes, ¿no? Exactamente, Francisco. Uh-huh. Exactamente. Cuando usted señala el caso de Noruega, no me quiero ir mucho de la producción que tenía armada, pero cuando usted señala el caso de Noruega, que se hizo el aviso con la empresa Wayfield Ensis S.A., que después se rebautizó como CGG Veritas. Es interesante el caso de Noruega porque es muy análogo con nosotros, pero también es muy interesante lo que hizo Noruega después de tener los resultados, ¿no? O sea, hacia dónde se dirigió con eso, digamos. Es como un faro, un beacon que podemos tener de qué es lo que hizo Noruega y qué es lo que podríamos o hacemos nosotros. Sin ninguna duda, porque además tendemos a hacerlo mal. Ese es el gran problema. Yo veo la situación hoy, es decir, haber empezado con sísmica 2007, 2008, con pruebas en el 2002, y tener esa cantidad de sísmica, que es la mayor cantidad de sísmica por superficie de país, de todo, mire que estoy hablando de áreas productivas, de todo el Atlántico Occidental, en la nuestra. De hecho, las rondas que tuvimos 2012 fueron la ronda más importante del mundo en cuanto a éxito y en cuanto a generación de valor de los bloques. Porque, digo, el punto es el siguiente, como decíamos ahora, si un bloque se cede una parte del bloque que no tiene petróleo, algo está viendo la industria para pagar, porque paga, y paga mucho por entrar, pero mucho, valores que en general la gente desconoce, pero justifica el riesgo dadas las características que tiene hoy la situación Uruguay a nivel global. Entonces, Noruega, como decíamos, siempre fue un faro, porque era un país visceral, enormemente pobre, más pobre que nosotros hoy, que somos pobres, porque realmente es una lucha sistemáticamente el presupuesto, no logramos ni el 5% de lo que genuinamente y gratamente requieren los servicios sociales, lo que sea la educación, la seguridad. Y si no cambiamos esta matriz económica con inversiones importantes, significativas, que repiquen en el futuro ingresos importantes, pero muy importantes, de una cantidad de hoyos que tenemos que no sabemos cómo salvarlo en el futuro, realmente ellos lo vivieron de esa forma, de ser pescadores a ser administradores y rectores en la industria petrolera y del gas, con Europa al lado, con todo una permanente amenaza geopolítica que en algún momento, como hoy lo estamos viviendo, se dio. Para nosotros fue un ámbito de formación de gente. Tenemos muchas satisfacciones porque Noruega nos eligió y difundió nuestra forma de trabajo y cómo manejábamos las inversiones que las empresas ponían. Las empresas que toman un bloque en Uruguay ponen un monto anual para la investigación científica, y ese monto que ANCA tiene no solamente forma a su gente, sino forma a la gente de todo el Estado uruguayo. Cuando digo de todo el Estado uruguayo, es que todos los técnicos del Estado uruguayo han participado de ese fondo de una forma u otra. Claro. Obviamente que nunca de la forma que todos esperamos, ¿no? Yo también soy investigador del PCSIVA y quisiera tener mucho más fondos para poder investigar, pero fondos que fueron genuinamente planteados. Y eso nos dio una fuerza para seguir. Y Noruega tomó nuestro plan de trabajo, nuestro plan de operación, nuestra forma que administramos el dinero de esos fondos como modelo en todos los países de África, que eran los países que ellos estaban asesorando y dándole plata. Y a nosotros nunca, cada vez que pedimos la posibilidad a Noruega
de que nos pudieran ofrecer algo como lo que daban en África, prácticamente nos rechazaban de pleno porque decía, ustedes no conocen las carencias que tiene África, ustedes no califican para ese tipo de fondos. Claro. Y de hecho lo entendimos porque realmente era muy difícil calificar dado las características de África. Pero Noruega siempre fue un faro, lo sigue siendo hoy. Nuestro problema que yo puedo ver hoy desde afuera como jubilado, no me preocupan todas las dificultades que tenemos hoy para adquirir datos que no teníamos antes. Me preocupa qué se va a hacer con la plata en el futuro. Noruega tiene el fondo más importante del mundo en plata. Justamente a ese punto me quería detener en una nueva digresión de lo que era el trámite normal del reportaje, porque ayer cuando se estaba negociando, se estaba discutiendo, analizando el presupuesto en el Parlamento, el senador Bordaberry presentó una torta de cuáles son los destinos que tiene el presupuesto, el dinero que se genera o que se va a determinar a través del presupuesto en el reparto que se está haciendo ahora. Y gran parte de ese dinero va a seguridad social. Bueno, Noruega justamente tiene, a partir de sus fondos petroleros, sus fondos energéticos, mejor dicho, un dinero que acumule que va destinado justamente a eso, la protección social de su población. Por eso decía que no solamente en el manejo de información, sino también en el resultado de los proyectos, también Noruega termina siendo como una especie de faro, ¿no? Es un faro, es decir, y además el gasto que hace en seguridad social lo hace con la productividad del capital que acumuló durante todos estos años. No se gasta más que las ganancias surgen no solamente del apoyo social de lo que nosotros entendemos como gente más sumergida o gente jubilada, que también en muchos casos es muy sumergida, es en las empresas que nacen a partir de créditos que son pagos con intereses importantes, pero en productividad de las empresas. Es decir, la tecnología de hoy de Noruega es un estímulo importante del Estado, pero para empresas de alta tecnología. Y esas ganancias se pagan todas, y se pagan mucho más de lo que te pueda prestar un banco, pero se pagan genuinamente con producción científica y tecnológica genuina. Y no se gasta el capital, y por eso los fondos impresionantes que tiene Noruega y cómo maneja el dinero. Porque cuando hablan de la enfermedad hablan de esa... No, pero ahorrá. Pero vos esa plata no la tenés que gastar, tenés que ahorrarla también. Porque si la tirás a la calle y la tirás de una, sí, sin duda alguna vas a tener 1000 problemas económicos. Claro. Y por supuesto que estoy lejos de darle clase a don Gabriel, ¿verdad? Que también lo conozco, pero en el área científica y a su madre. Pero es natural que vos tengas que manejar el dinero con responsabilidad. Es que tiene sentido eso que usted señala, porque muchas veces se ha dicho que para Uruguay tener petróleo era una perdición. Y para mí siempre fue un gran error, pero siempre con la salvedad de que, bueno, definamos bien para dónde vamos a poner la plata, ¿no? Porque en el eventual caso de que llegara a pasar, bueno, ¿qué hacemos con el tema? Volvamos a lo que estábamos mencionando, bueno, doctor, como la historia del proceso. Ya en la primera ronda se había definido 11 bloques, 11 áreas, unas más grandes que otras, digamos, para la exploración, y en la segunda ronda muchos de esos bloques ya estaban asignados, por ejemplo, a Total, por ejemplo, a British Petroleum. ¿Cómo fue ese proceso por el cual a unos bloques en el Uruguay, ese país tan austral, digamos, con una información que era sólida pero incipiente a la vez, empresas del porte de British Petroleum o Total confiaron en comprar esa información y asignarse los bloques? Sí, hay una cosa que a veces no se entiende, que parece que las cosas son telepáticas, ¿verdad? Cuando uno va a buscar plata a riesgo, plata para tirarla, plata que quedó hundida en el océano, como fue la plata de las empresas petroleras en las anteriores rondas, es decir, para ellos, ellos incrementan la información para ellos y para el núcleo de empresas que están trabajando, que saben que nosotros vamos a vender nuevamente mejorada esa información, porque ANCAP tiene que facturar. Esas ventas representaron 50 millones para ANCAP.
Mire que el presupuesto de exploración y producción son $700.000 por año. Costos, gastos, salarios, beneficios sociales, son $700.000. Es decir, estamos casi en el 1% de lo que fueron estos 10 años. Es decir, que también por otra vía, no solamente uno invierte o trata de hacer invertir en exploración, que llegamos a 1.560 millones, cuando el país no había tenido en toda su historia una inversión de ese porte, no había tenido en ese momento una inversión de ese porte, estoy hablando de 2012, y además tenía una facturación importante en la venta de datos, en la venta de biblioteca. Es decir, este proceso fue un proceso lento, pero es un proceso que tuvo un mano a mano continuo. También yo tengo 47 años de trabajo y trabajé en una docena de países en diferentes posiciones dentro de ANCA, ¿verdad? Entonces uno tiene un conocimiento también de la gente, tiene un nombre, tiene una forma de trabajar, a uno lo conoce, también da clases fuera del país, es decir, no es que las cosas vienen del aire, vienen del trabajo, de la insistencia, de la pasión, del conocimiento, de los datos, de la racionalidad, porque también importa eso, no importa tirar cualquier idea, como que el país lo peor que se puede plantear. Nosotros hicimos los límites de las nuevas áreas de extensión territorial y los hicimos conjuntamente. Los límites que no estaban definidos diplomáticamente, los extendimos y los definimos más allá de los lugares que estaba el límite anterior. Y no hubo ninguna dificultad para eso cuando encierran intereses ambas cosas. Es decir, el lograr más, que es una cosa importante, que tampoco el Uruguay ha procesado esa valoración, para nada la ha procesado, cuanto más. Es decir, sabiendo que es un país de mar, no es un país de tierra, y que sabiendo que la tierra, por ser chica, está saturada de proyectos. Entonces hay que ir al mar, a los proyectos, con mucha racionalidad, con mucho conocimiento desde el punto de vista ambiental, como lo tenemos, y como no teníamos absolutamente nada de conocimiento antes del 2010. Nada es nada. Y lo puedo decir como investigador, además, no como un gestor de una oficina del Estado. Como administrador, no sabíamos nada. Nosotros navegamos lugares que nunca, el 99% de los lugares que navegamos, nunca navegó nadie. O por lo menos no sabemos si alguien navegó o qué hizo en esa zona, que era otro de los problemas de soberanía. La soberanía es dato. El tener soberanía es tener datos. No decir cosas y palabras, es tener datos, tener conocimiento. Por eso, digamos, tratando de volver al tema, fue un proceso largo, fue un proceso que tuvimos que ensayar, que generar de lo poco que teníamos, como tú bien decías, las alternativas que se tenían. Nosotros íbamos a presentar a Shell, a Exxon, a las oficinas, y eran 14, 15 personas que nos escuchaban, con mucho respeto, pero esas personas que nos escuchaban habían escrito los libros que nosotros estudiamos, es decir, había un reconocimiento por el esfuerzo, sabían de nuestras carencias de conocimiento y de datos, pero veían que la posición era de convencimiento y honesta. Así fue que empezamos, porque esas empresas no vienen ni golpean. Son empresas que facturan varias veces el PBI de Uruguay. Por año. Por año, exactamente. Claro. Doctor, una pregunta más para cerrar lo que tiene que ver con la historia y pasar a la novedad de ayer. En estos procesos, la Ronda Uruguay 3, lo que ocurrió en aquella licitación de las 17 zonas offshore, ¿fue un varapalo? ¿Fue una mala noticia? ¿Fue parte del proceso de aprendizaje que se declarara desierto? ¿Cómo lo evalúa hoy a la distancia? Varios factores, es multifactorial ese tema. Básicamente, la exploración fue el proceso previo a la realidad que estamos viviendo hoy, inclusive, para decirlo
más formalmente. Se avecinó 10 años antes en la exploración, se perdieron más de 370.000 puestos de trabajo en el mundo en exploración, y ese como línea general fue el factor importante. ¿Qué dio lugar a eso? Muchos aspectos. Una economía de los países que ya conocemos cómo está, excediendo su PBI por mucho, los países todos de Europa, Estados Unidos, haciendo sacrificios enormes con las enormes cantidades de emisiones que se hicieron y con dificultades ya en ese momento. Pero nosotros tuvimos un pozo en el 2015 que dio seco, y eso es empezar de vuelta. Como tú señalabas, la resiliencia que tuvieron esos países como Noruega de poder ir, pero sabiendo que se habían golpeado muchísimas veces y habían pasado muchísima necesidad en ese proceso. Es decir, que un proceso nuevo, incremental de industrias nuevas, como puede ser la tecnología, como pueden ser muchas áreas, el área energética en este momento para el mundo es el área de mayor sensibilidad, porque encierra todo, encierra la tecnología, encierra la industria, encierra el conocimiento diferente que aún no tenemos. No quiero explayarme por vaca muerta, porque Horacio debe haber hablado mucho al respecto, pero esos tipos como Horacio, como los CEOs de las empresas petroleras operadoras que están trabajando en Argentina, en este momento, en este año, están transformando a la Argentina en un país petrolero, no un país con petróleo como tuvieron los últimos 100 años anteriores. Están haciendo un país petrolero y están con dificultades enormes. Y las dificultades es el trabajo y la especialización. Tienen capacidad potencial para poder formar 6.000 ingenieros y precisan 10.000. Es decir, lo van a llevar de acá, del Uruguay, y operadores también de acá, del Uruguay. No hay ninguna duda ni no hay ningún cuestionamiento de que la región va a tener que soportar esa enorme y fantástica industria. Y el offshore, obviamente, nosotros, tal vez con un poquitito más de avance que ellos, porque yo trabajé en la cuenca del Colorado, fui 50 y 50 con YPF, fue PetroUruguay, en la cuenca del Colorado, aprendimos muchísimo, como aprendimos también acá, porque hay que aprender regionalmente, no se aprende en un solo lugar, ni con una sola persona. Y en ese proceso fue que vimos que el offshore tenía potencial, desde tener, cuando arrancamos, la posibilidad de un pozo de un 7, un 5, un 4, un 3% de éxito, a tener hoy un 50% de éxito, como lo están diciendo algunas de las petroleras. No lo decimos nosotros, lo dice quien va a poner la plata, nosotros no vamos a poner un mango de eso. No sé si me entiende, Francisco. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando esta mañana con el doctor Héctor de Santa Ana, geólogo, exgerente de explotación y producción en ANCAP y ex asesor de asuntos estratégicos de la petrolera uruguaya. Ya habiendo analizado, aunque someramente, lo que fue el proceso para que Uruguay llegara hasta este punto, conviene ahora, aunque sea, bordear lo que se anunció ayer, digamos. YPF y la italiana Eni firmaron un acuerdo para explorar conjuntamente el bloque OFF 5, ubicado en aguas profundas a 200 kilómetros de nuestra costa, con una extensión aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de agua de 4.100 metros. El OFF 5 se encuentra en una zona considerada estratégica por su potencial geológico. Estudios recientes indican similitudes con la cuenca Orange sobre la margen africana en Namibia, donde se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas. Ambos márgenes compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, lo que, sumado a las similitudes observadas luego de la apertura del Atlántico, abre un importante potencial exploratorio en el margen americano. Para ir por partes, doctor, con preguntas breves, así lo hacemos más dinámico, ¿qué implica
que un consorcio ahora por la vía de los hechos entre YPF y Eni decidan hacer esta exploración en nuestro mar continental? Bueno, primera cosa que los farming, es decir, el ingreso de nuevas empresas a bloques o que son más interesantes, tienen más potencialidad de encontrar petróleo y gas, o porque no hay más bloques, como es el caso de Uruguay. Es decir, nosotros estamos haciendo salidas al exterior y convencimientos de nuevas empresas, no para que vengan a explorar, porque bloques ya no hay más. Lo que a nosotros nos importa inmediatamente es celebrar un contrato con una empresa, contrato que lo firman los ministros, presidente de la República, todo lo que nosotros hacemos termina firmándolo el presidente de la República y todos los ministros. Es los únicos contratos que tienen esa característica. Entonces digo, en ese camino, una de las cosas que nos empieza a preocupar es que es difícil poder tener la espalda financiera para seguir adelante en las diferentes fases del contrato. Es decir, nosotros tenemos una etapa del contrato, que son 4 años, otra etapa, que son otros 4 años, pero digo, en ese periodo, cuando uno pasa a la segunda etapa, hay que asegurar un pozo, hay que poner un pozo arriba de la mesa. No se juega ahora con 100 pesos, con 200 o con 1 millón. Se juega con 200 millones, con 155 millones de dólares, como puede salir un pozo en esos guarismos de profundidad y de lámina de agua. Entonces hay que sumar espaldas financieras y en ese proceso también estamos nosotros como agencia, o ya no, yo ya no más, pero digo, también está un equipo excelentísimo trabajando en ese proceso, porque es vital para nosotros, pero es vital para las empresas que son las empresas operadoras petroleras de los bloques. Entonces, ojalá que entre Eni, sabemos que van a entrar más empresas, porque hemos trabajado con muchas empresas que están a punto de firmar otro farming, otras integraciones, que eso se suma, eso es plata que se suma a la inversión a riesgo. Que se diga, era casino cuando nosotros estábamos en el 2008, 2007, 2010, 2012, 2015. Hoy ya no es casino, no estamos con la estadística del casino, no es el 25%. Creo que Horacio dijo que estaban en el 50%, y nosotros arrancamos con menos del 5%. Es decir, que se entienda que es un proceso que lo que suma son los datos, porque el único pozo que hicimos fue seco, es decir, que ese no aportó, ese restó a la cantidad de trabajo que veníamos haciendo hasta el 2015. Es decir, es un proceso lento, tratamos de explicarlo durante 20 años que era un proceso lento, que íbamos consiguiendo escalón a escalón, paso a paso, cosas valiosas. Nada parecía desde el punto de vista científico y técnico alto, técnico que nos puede pasar a nosotros mismos también. Es decir, sobrepasar desde el punto de vista del conocimiento. Por eso necesitamos más conocimiento, claro. Por eso precisamos más datos, porque además la academia precisa más datos. Entonces digo, en ese proceso es que la tarea actual es sumar empresa adentro de los bloques que ya están concedidos. Es un trabajo que nosotros lo aprobamos, es un trabajo que nosotros felicitamos a las empresas, y muchas veces que nosotros no somos cura, estamos en otra situación, pero muchas veces empresas que nos preguntan de un lado y del otro, de conseguir y de poder participar, acercamos personas en ese proceso, acercamos empresas en ese proceso, porque la confianza de Uruguay también, de estos monstruos de empresas, y eso no quiere decir que le tenga miedo para nada, no hay que tenerle miedo a algo más grande que vos, porque el que tiene miedo o pánico, como a veces se luce, en nuestro país inclusive, luce pánico, y no hay pánico, lo único que pretenden es tener una garantía, no, porque saben el riesgo que se tiran, y de hecho así pasó, marcharon todas las empresas en términos de inversión. Es decir, tener la posibilidad de tener una rentabilidad 10, 12, 15%, 7, 8, pero por tiempo, en el tiempo, en 30 años, en 20 años. Porque aunque la gente no crea,
Se está explorando para 50 años, para 60 años, para 100 años, porque por más fuerza que le estemos poniendo, y me incluyo, a las energías renovables no llegan nunca a cubrir la demanda energética sistemática que tiene cada país. No se tiene plata, pero igual se gasta más, y más, y más, y más, y es la gente que gasta más. No es que tenga un auto por cuadra como hace 20 años, tienen 4 o 5 autos por casa, y todo gasta, y nadie va a pensar que le va a faltar un gramo de nafta, un gramo de gasoil o nada. Tiene que tener absolutamente todo, y esa respuesta sistemática de todos los días, durante décadas, casi 100 años, las empresas lo cubren, pero hay un límite que el hombre se tiene que plantear como límite máximo. El que habla inclusive del gasto, pero gasta, ¿qué tiene? Una cuota, un carnet donde dice, yo viajé 5 veces a España, no puedo viajar más por la cantidad de CO2 que emití yo como persona viajera. No lo hace, no se acuerda de eso. O el coche que anda, o lo que sea, o la cantidad de cosas desmedidas que hace. Claro. Es decir, no solamente es responsabilidad de las industrias satisfacen las necesidades del hombre. Es antropogénico este tema. Claro. Doctor, teniendo en cuenta que, como usted lo ha dicho ayer al pasar, y algunas fuentes que consulté ayer con ANCAP, que me pidieron en algún caso la reserva del caso, ¿qué implica que una empresa como YPF se consorcie con una italiana para explorar en el área uruguaya cuando ellos tienen todo lo que implica Vaca Muerta, digamos? ¿Por qué una empresa como YPF decide avanzar con esto en Uruguay cuando tienen lo que tienen allí en Vaca Muerta? Claro. El tema es no entender dos cosas: que la energía es única, no es que el petróleo y los fósiles por un lado, los electrones por el otro, las moléculas transformadas en otra cosa. Todo es lo mismo, porque no alcanza. Hay que racionalizar, hay que tener mejor uso de energía. Y en la industria de oil and gas no se puede emitir nada. Nuestros contratos en Uruguay no pueden emitir casi nada. De hecho, no hay un solo país que tenga la exigencia que tienen nuestros contratos en términos de emisión. O sea que la gente... A ver, los contratos son públicos, absolutamente públicos. Los anexos de los contratos también son públicos. Pero hay que leerlos para poder entender y saber. Eso es una cosa vital. Entonces digo, la necesidad que tienen las empresas no es de la avidez de tener más, es de proyectarse al futuro y ver que va a faltar. No es Vaca Muerta solamente, es Vaca Muerta y el offshore. Porque son las dos cosas grandes desde el punto de vista energético. No son 400.000 yacimientos en fase terciaria o secundaria, donde se generan enormes posibilidades o potencialidades de acumulación de cosas que no queremos que se acumulen, o de potencialidad de accidentes en el manejo de recuperación secundaria, o lo que sea. Queremos cosas nuevas, queremos cosas que se pueden manejar con total, absoluta tranquilidad. No es que se rompe y explotan miles y decenas de miles de pozos que están produciendo en el mar, explotan 400 todos los días. No pasa eso, como no se caen los aviones todos los días. Es decir, hay una seguridad en la gestión y hay una tecnología aplicada a eso. La tecnología no es una cosa que la hacemos en el tiempo de ocio. Claro. La tecnología es algo que se aplica a determinado tipo de industria. Y la industria de oil and gas es la que consume más tecnología de punta, de cabeza. Entonces digo, la necesidad de juntarse gente, de juntarse empresas, de invertir en forma conjunta, de salir adelante y de pagar cosas que tienen un valor que solo con la gran escala de producción o la gran escala de exploración se pueden pagar, es importante. Volvemos a insistir en lo mismo.
Hoy Argentina en Vaca Muerta está haciendo cosas que nunca Argentina hizo. Por eso se está transformando en un país petrolero. Por eso tiene más reservas que países que nosotros entendemos o creemos que tienen las mayores reservas, como Arabia, como... Sí, tienen enorme cantidad y potencialidad de reserva, y lo digo porque lo conozco, porque trabajé ahí. Doctor, dos últimas preguntas para cerrar el reportaje. La primera, da la impresión que cuando comenzó todo este proceso, la posibilidad de la perforación y encontrar efectivamente un hidrocarburo, sea petróleo o sea gas, era una posibilidad, no digo remota, pero compleja. Era tirar la moneda al aire y que cayera de canto, digamos. Hoy da la impresión, y en realidad es una impresión que tengo yo, se la traslado a usted como especialista, es que hoy es tirar la moneda al aire y que sabemos que de canto es difícil que caiga. O sale caro o sale cruz, digamos. ¿Estoy bien rumbeado si lo veo de esa manera? Perfectamente rumbeado. Cuando hablamos de posibilidades y de estadísticas, esas se calculan inclusive en el paño de una ruleta. Es decir, es matemático, no es un oscurantismo, no es nada que se le parezca. En la medida que uno va sumando datos y conocimiento y resolviendo determinadas cosas y tecnológicamente poder dar vista mucho más profundo a lo que podíamos dar vista hace 10, 20, 30 años atrás, hoy podemos ver adentro de un cuerpo la naturaleza de los fluidos y qué tipo de fluido hay. Es decir, aquella historia de que el petróleo no se puede... Claro que uno precisa la prueba del diente, pero hoy podemos ver los fluidos. Hoy nuestro problema en Uruguay, sin haber encontrado todavía roca generadora dentro del offshore, nuestro problema es de economicidad, no de descubrimiento. Es de economicidad, es de que lo que encontremos sea económicamente fiable para hoy. Porque capaz que va a ser viable para dentro de 3 años, o 7, o 8, o 10, pero es para hoy que sea económico. Claro. No tener una cantidad de gas más allá de la que precisamos para darle... Pero estamos hablando de 20.000 millones de barriles. Uh-huh. Y si estamos hablando todos los prospectos que tenemos, que son 40, 60 oportunidades para perforar, estamos hablando que son gigantes. Gigante es 1.000 millones de barriles. Imaginen lo que significa para Uruguay. No podemos medirlo con moneditas. Tenemos que guardar eso o considerar la administración de esto para muchas generaciones, porque realmente no es nuestro. No es un tema que hay que tirarlo a la calle en plata y resolver inmediatamente de un día para el otro todos los problemas que tenemos de la década del 50 para adelante. Claro. Doctor Héctor de Santa Ana, ex gerente de explotación y producción de ANCAP, ex asesor de la petrolera para asuntos estratégicos, geólogo, persona que ha encabezado durante muchísimos años esta avanzada de ANCAP para ver qué es lo que hay en nuestra plataforma marítima y eventualmente resolver a partir de allí. Gracias por este tiempo y gracias por ayudarnos a decodificar lo que implica lo anunciado ayer y saber que en el camino este es un mojón más, que van a venir otros y que los iremos comunicando conforme pase el tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Francisco, siempre a las órdenes.